¿vale? Es como ese que hay ahí, ¿no? Es transparente. Lo que vais a ver dentro es una bobina. Una bobina es un arrollamiento de hilo de cobre alrededor de un núcleo que normalmente es de material ferromagnético, es decir, un material que se puede magnetizar, ¿vale? Tipo el acero, normalmente son aceros al silicio, que es un material que tiene lo que se dice alta permeabilidad, que es que con una poca corriente que meta por la bobina genera una gran cantidad de campo magnético en el interior. Lo veréis en electrotecnia, os comentarán todos esos fenómenos, ¿vale? Magnetismo consiste en que las moléculas del material se orientan, cogen polaridad y forman un campo magnético igual que en un imán natural, ¿vale? En este caso inducido por la corriente que meto por la bobina, ¿vale? Ese electroimán produce un efecto de atracción con una pieza metálica que tiene el relé en la parte de arriba. Esa no se ve igual de bien, pero en la parte de arriba de ese relé pasante hay una pieza metálica. Esa pieza metálica, cuando meto corriente, se mueve. Tiene un eje, se puede mover, y al moverse arrastra los contactos. Los contactos sí que los podéis ver por el lateral. El contacto tiene 3 bornes, uno común, y luego vais a ver una plaquita que se mueve. Cuando muevo, tienen en el frontal un botón que me permite forzarlo, me permite moverlo, y vais a ver que se mueve entre 2 posiciones, como si fuese un balancín. Ahora os explico el para qué va a continuación. De momento sabéis identificar visualmente lo que tengo dentro. De esas plaquitas en los que os he dejado, fijaros que tenéis en el pequeñito y en uno de los 2 cuadrados más grandes tenéis 4, ¿vale? Y en el que tiene los pines en la base en forma redonda tenéis solo 3, ¿vale? Esos son el número de contactos. Tenemos relés de 2 contactos, de 3 contactos, de 4 contactos, ¿vale? Por tanto, lo que tiene dentro es una serie de contactos y una bobina. Cuando yo meto corriente por la bobina, los contactos se mueven. Y cuando dejo de meter corriente por la bobina, los contactos vuelven al reposo, se abren, ¿vale? Ese es todo el misterio del relé. Me estaban preguntando por aquí, ¿para qué se utilizan? ¿Para qué sirve un relé? Un relé lo que me permite es encender un circuito eléctrico desde otro circuito eléctrico. Yo en el circuito de la luz, cuando tengo un punto de luz, tengo un único circuito, yo pulso y con mi pulsación en el interruptor lo que hago es que el contacto se mueve. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo, pero sin necesidad de que intervenga una persona. Yo voy a meter corriente desde un circuito por la bobina, ¿vale? La bobina puede estar en un circuito eléctrico y los contactos estarán en otro circuito eléctrico. Cerrarán el contacto y producirán una circulación de corriente en otro circuito completamente diferente. Ese es el para qué se utilizan. Aplicaciones prácticas. Tenemos infinidad. En industria se utilizan muchísimo. Por ejemplo, cuando yo tengo un receptor, por ejemplo, de red o de señales radiadas, es decir, tengo, no sé, en las protecciones, por ejemplo, de los centros de transformación, es donde se transforma la corriente de media tensión a baja tensión. Desde el despacho de corredoria pueden cortar el centro de transformación, desconectarlo de la red. Buenos días. ¿Las lámparas que habéis pedido era cosa de antes? Creo que habíamos pedido, sí. Se habían pedido y Monje incluso algunas más, pero bueno. Y Monje debió de pedir algunas. No sé si llevan ahora, pues te las dejo a ti. Vale. Llegaron el otro día y se me habían olvidado ya arriba. Muy bien, gracias. En esos centros de transformación, os decía, desde el despacho, desde la oficina central que está en Corredoria, pueden conectar y desconectar. Ellos tienen un ordenador, le dan en un dibujo que tienen, ¿no?, los que pueden conectar y desconectar. Esa señal va por red. Se suele utilizar hoy en día cable de red, de internet, es una red por internet. Y en el centro de transformación tiene un receptor que con esa señal lo que hace es activar la bobina de un relé, ¿vale? En los contactos de relé lo que tengo es se llaman celdas, los circuitos de media tensión que cortan, desconectan esa instalación de la red de media tensión. Tiene unos interruptores muy grandes. Esos van desde un interruptor que lo controlo con los contactos del relé. Los contactos del relé se cerrarían y me conectarían o desconectarían esa parte de la red. Desde el circuito de comunicaciones alimento un relé a lo mejor en corriente continua y actúo sobre una instalación de media tensión que está conectada
a través de un interruptor con los contactos del relé, ¿vale? Controla una instalación desde otra instalación, un circuito desde otro circuito. Es para lo que se utiliza. ¿Para qué los utilizamos nosotros? En la práctica, en un cuadro de automatismos van a estar conectados a la salida de los autómatas, de tal manera que yo aíslo eléctricamente lo que es el circuito electrónico del autómata de lo que son los circuitos de alterna, a lo mejor con los que yo controlo los motores. El paso intermedio es uno de estos relés. La bobina del relé será una pequeña tensión de corriente continua y los contactos están en el circuito de mando a lo mejor de 230 voltios de alterna, ¿vale? Me permite desde un circuito actuar en otro circuito. Bueno, estos relés de aquí, el símbolo sacado del propio catálogo del fabricante lo tenéis aquí. ¿Vale? La parte de la derecha, A1, A2, donde pone la 1, A2 es la bobina, que se representa por un rectángulo. Este relé que he representado aquí, que es el pequeñito, tiene 4 contactos. ¿Vale? Los contactos, fijaros que tienen 3 terminales cada uno. El primero sería el de la izquierda, que tiene la numeración 1.1, 1.2, 1.4. El segundo sería el que está a su derecha, 2.1, 2.2, 2.4. 3.1, 3.2, 3.4 sería el tercero. Y el cuarto, 4.1, 4.2, 4.4. Los números me indican las decenas, el orden, el número de contacto. Tengo 4 contactos, por eso uno tiene el 1, el siguiente el 2, el 3 y el 4, el orden del contacto, y la cifra de las unidades me indica el borne si es una entrada o es una salida abierta o cerrada. El 1, este 1 de terminación que tienen todos los de abajo, significa que son los comunes. Es por donde voy a alimentar el contacto, por donde voy a entrar con la base de contacto. Y los que hay en la parte de arriba, el 2 y el 4, que fijaros que se repiten cada uno, el 2 es la salida normalmente cerrada, la que deja pasar corriente cuando yo no alimento la bobina, cuando está en reposo, y el 4 es la salida normalmente abierta, la que va a dejar pasar corriente cuando yo alimente el relé en la bobina, ¿no? Cuando alimente la bobina, el contacto cambia de posición y la corriente puede pasar entre 1 y 4, ¿vale? Entre el 1.1 y el 1.4, el 2.1 y el 2.4. Tenéis que pensar que cuando yo alimente la bobina, este contacto va a bascular hacia la derecha, ¿vale? Se va a mover hacia la derecha y va a dejar pasar corriente por la otra rama. Igual que un conmutador de una vivienda. El conmutador de una vivienda activo solo manualmente, pero es un contacto exactamente igual. Una entrada común, una salida cerrada y otra salida abierta. ¿Vale? ¿Por qué utilizamos este tipo de relés nosotros aquí? Porque al tener 2 salidas, una abierta y una cerrada, yo lo puedo utilizar el contacto como si fuese abierto cuando me interese abierto o como si fuese cerrado cuando me interese cerrado. Simplemente saliendo por el 2 o por el 4 yo escojo el tipo de contacto que voy a tener, ¿vale? Que voy a utilizar. Hay doble numeración en el relé. Eso es un problema que nos vamos a encontrar en las primeras prácticas. Vosotros la numeración que tenéis que mirar siempre es la que se corresponda con el A1 y el A2, ¿vale? Fijaros que ahí en el catálogo hay 2 filas de numeraciones. Las que están a la altura de 1 a 2 es la que a vosotros os interesa, las que tenéis en los esquemas. Las otras es una numeración del fabricante donde numera los pines en orden o los bornes correlativamente en orden y que no nos va a servir por la general, ¿vale? En la base del relé tendré que fijarme dónde está la 1, dónde está la 2 y todos los números que tengan la misma posición son los que yo tengo que mirar. Los que estén en la posición contraria no me hace falta. Lo vais a ver ahora con la base que os voy a enseñar. ¿Vale? Entonces, volviendo al esquema. Otra cosa que os puede chocar. A mí la primera vez que vi esto me llamó la atención. Tengo 3 elementos que tienen el mismo nombre. Y yo os estaba diciendo hace un momento, no puede haber 2 cosas con el mismo nombre, 2 componentes. Eso quiere decir que si tengo 3 elementos dibujados en el circuito con el mismo nombre, tienen que ser necesariamente el mismo componente. Lo que pasa es que he dibujado sus partes por separado. He dibujado la bobina en la primera rama, en la de la izquierda. He dibujado el contacto cerrado en el medio. Un contacto cerrado, en este caso es el 2.1, 2.2. Y he dibujado un contacto abierto en la rama de la derecha. Esos 2 contactos y la bobina pertenecen al mismo relé. Están aquí dentro, los 3.
¿vale? Lo único que me está diciendo el esquema es por qué bornes tengo que ir yo haciendo las uniones eléctricas, por qué bornes tengo que cablear. Pero es todo parte del mismo componente. Además, fijaros que el hecho de dibujarlo por separado hace que el esquema sea mucho más fácil de dibujar. Lo puedo dibujar con líneas rectas, los contactos a la misma altura, es decir, es un esquema ordenado, que es más fácil de leer. Si yo los dibujase todos juntos, como estaban en la anterior transparencia, como estaban aquí, y tengo que ir haciendo todas las uniones en un esquema de este tipo, me va a quedar un esquema con un montón de rayas que se cruzan y es difícil de interpretar. Vale. Venga, hasta aquí. ¿Me seguís más o menos? A la derecha, sí. En la posición que está representado en reposo, la que deja pasar corriente, fíjate que el dibujo está uniendo el 1,2 con el 1,1, ¿no? Esa es la parte cerrada. Esa es la que deja pasar corriente en reposo. Y la parte abierta, si yo pienso que el contacto se mueve hacia la derecha, la corriente pasaría entre 1,1 y 1,4. Esa es la parte abierta. Acuérdate que 1,1, 1,2 o 1,2 es la parte cerrada y si cojo el 1 con el 4 es la parte abierta. 2 cerrado, 4 abierto. ¿Vale? Bueno, pues llegamos aquí y nos hacemos la pregunta del millón. ¿Y ahora cómo cableo yo este esquema? ¿Cómo lo traduzco en el tablero a unas conexiones que funcionen como me está indicando ese esquema de ahí, que es un esquema simbólico? Bueno, pues hace de la siguiente manera. Lo primero, identificar en el tablero qué es cada cosa, ¿vale? El F1, ¿qué es? Pues es este de aquí, la protección. Este será F1. El pulsador, S1. Pues el pulsador habíamos visto el otro día, desarmando, que los contactos tenían una pinta como esto que tenéis aquí en este lado. ¿Vale? Tenían como unos botones dentro verdes y rojos, como este de aquí. Tenían una numeración que era 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? La lámpara. Las lámparas en vuestro tablero físicamente se parecen a este dibujo de aquí. Tienen un borne común que es el N, el neutro, que vosotros lo vais a reconocer porque hay 4 cables conectados en esa borna. Están unidos ya los neutros. Y luego tiene otros 4 bornas que no están numeradas en vuestro tablero, pero que cada una se corresponden con una lámpara. ¿Están ordenadas? Probablemente no. Tenéis que probar vosotros, a medida que hacéis las prácticas, ir conectándolas y ver cuál se enciende de las 4 en cada borne. ¿Vale? En las primeras prácticas, como nos va a dar igual si encendemos la lámpara de arriba o la de abajo, pues realmente es igual, ¿vale? ¿Cuál es el relé? El relé en vuestro tablero van a ser unas bases que van a tener una pinta parecida a estas de aquí. De hecho, esto está sacado del catálogo del fabricante, este dibujo, ¿vale? En esos pines que hay ahí en medio es donde encaja ese relé que os dejé, donde encaja justo encima, ¿vale? Fijaros la doble numeración, lo que os decía antes. Las bases de relé traen 2 números en cada borne. Yo he marcado ahí en color rojo ya los que a mí me interesan, que son los que están en la misma posición de la 1 y de la 2. Fijaros dónde está la 1 y la 2, que son estos 2 bornes que están en la parte de abajo, en la segunda fila. Están a la derecha, ¿no? Pues en todos los bornes, los números que están a la derecha son los que a mí me interesan, los que se corresponden con la posición de A1 y de A2. El resto de números los ignoro. Ojo con eso porque puede haber confusión, porque sí que hay números que se repiten en las dos, ¿eh? Por ejemplo, el 1,3, el 1,3 lo tengo yo, bueno, el 1,3 no lo tengo, pero el 1,4 sí. El 1,4 es la salida abierta del primer contacto, pero en la numeración del fabricante se corresponde con el A2. Entonces ahí puede haber una confusión. Me fijo lo primero de todo, cuando vaya a conectar un relé, dónde está la 1 y dónde está la 2, y a partir de ahí, los que tengan la misma posición en la rotulación de la base son los que tengo que mirar. El resto me olvido de ellos. ¿Vale? Y así no va a haber equivocación posible. Si tengo dudas, pues voy a por el relé, cojo de aquí el relé, miro, los relés suelen tener un esquema pegado, una etiqueta dentro, y leo la etiqueta y ahí te va a poner las dos. Ahí ya vas a saber la correspondencia entre una numeración y otra numeración.
Bueno, ya sabemos lo que es todo. Pues vamos a cablearlo aquí. Vamos a hacerlo muy rápidamente para que me dé tiempo y para que mañana ya cojamos lo primero el tablero y nos pongamos directamente a cablearlo. Bueno, como decíamos el otro día, empezábamos desde arriba, ¿no? Yo el orden que seguía era de fase, empezaba por la fase, iba bajando y luego finalmente el último era el neutro. Iba de arriba abajo y de izquierda a derecha. Os había dicho también que todos los potenciales los cableaba enteros antes de pasar a otro. Fijaros, aquí hay un potencial que es un poco más complejo que en el circuito que vimos el otro día, que es este de aquí. Os lo voy a marcar en amarillo. Toda esta conexión que estoy marcando aquí todo eso es el mismo potencial eléctrico en el circuito. ¿Qué quiere decir que es el mismo potencial? Que todo está directamente unido con cable, sin pasar por ningún contacto. Fijaros que yo, a la hora de dibujar las líneas, el único elemento que atravieso es la borna. Pero la borna no me cambia el potencial porque la borna es una conexión eléctrica directa. ¿Veis que el 1,3 del S1, por ejemplo, está directamente unido con el 2 del F1, si sigo la línea vertical? Si desde la borna 1, que está unida con esa línea, me voy a la derecha, tengo un trazo horizontal del que salen hacia abajo dos trazos verticales. Todo eso es conductor, que no pasa por ningún contacto. Por tanto, todo ese tramo del circuito que he marcado es el mismo potencial. Todos esos bornes tienen que ir directamente unidos con cable, ¿vale? El 1,3 del S1 tiene que estar unido con la borna 1, la borna 1 tiene que estar unida con el 2 del F1 arriba, y luego la borna 1 o el 2 de arriba, cualquiera de ellos, tiene que estar unido a su vez también con el 2,1 del K1A y el 1,1 de K1A. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Y cómo los uno? ¿Tengo que ir primero del 1,1 al 2,1? El orden el que queráis. Vosotros decidís el orden. ¿Cuál es el orden que se aplica en la realidad? El que me dé tramos de cable más cortos. Cuanto más corto pueda poner yo el cable, siguiendo los recorridos de la canaleta bien hecho, va a ser el recorrido mejor, ¿vale? No pasa nada ahora en estas prácticas porque empleemos un poco más de cable, un poco menos. Pero se suele atender a ese criterio siempre para decidir el cableado. Lo decidís vosotros cuando cableáis. Este esquema no os dice cómo cablearlo, os dice cómo están unidos los componentes, pero no por dónde vais a llevar el cable. ¿Cómo haríamos ese potencial ahí? Voy a hacer ese el primero. Mirad, lo que tengo que unir, este borne de aquí, ¿vale? El 2, según el esquema tiene que estar unido con la borna 1, que es esta de aquí, ¿vale? Con la borna 1, lo marcamos por ahí por el borde, con el 2,1 del K1A, el K1A va a ser el de la izquierda. El 2,1 del K1A es este borne de aquí, que marcamos en amarillo, este de aquí. Y el 1,1 del K1A, que es este de aquí. ¿Vale? Todo eso, todos esos bornes que están dentro, se unen a su vez con algo que está fuera, que es el pulsador. El pulsador va a ser el de más abajo, el borne 3, que será este de aquí. ¿Vale? Todo eso que he marcado ahora en amarillo, no, pues se ve bastante bien, sí. Todo eso tiene que estar unido entre sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí viene el gran truco que vamos a aprender hoy. Lo que está dentro del tablero lo puenteo todo entre sí. Me voy a la borna y por la borna ya salgo a lo que está fuera del tablero. Ese razonamiento no es válido si tengo más cosas fuera del tablero que dentro. Cableo todo lo que está fuera del tablero puenteándolo entre sí, vuelvo con un único cable a la borna y por dentro del tablero puenteo todo entre sí. Sería entonces tirar un cable, por ejemplo, del 2 a la borna 1, ¿vale? Podría sacar un segundo cable de la borna 2, me conectaría con el 2,1 y del 2,1 del K1A sacaría un segundo cable
al 1,1 del K1A. ¿Vale? Esa sería la parte de dentro del cuadro. Y ahora la parte de fuera. A ver que no veo el cursor. De la borna 1 salgo con un cable por fuera hasta el borne 3 que está dentro de la botonera, que es ese de ahí. Fijaros que yo en los componentes que tengo en el tablero he hecho exactamente lo mismo. He unido directamente con cable los bornes que el esquema me dice que tienen que estar unidos eléctricamente. ¿Vale? Todo eso es un potencial. Reglas a la hora de cablear. En todos los bornes, como mucho 2 cables. En cada tornillo, como mucho 2 cables. Con una excepción. En la parte de abajo del bornero, es decir, el que sale a la parte de fuera, en estos bornes de aquí abajo, que os estoy marcando con una flecha, solo un cable. En los de abajo solo uno. En los demás puedo meter 2. En los pulsadores puedo meter 2. En la parte de arriba de esas mismas bornas puedo meter 2. En los relés puedo meter 2. La razón, buena pregunta. ¿Por qué se hace así? Si miráis uno de esos cuadros que hay detrás, pensáis ya en un cuadro eso más grande, la tapa se separa, ¿vale? El fondo del cuadro, que es vuestro tablero de madera, es una chapa de acero galvanizado que está atornillada con 4 tornillos a lo que es la estructura del cuadro. Para cablearlo se saca la base por un lado y la puerta se desmonta y se saca por otro. Y es muy probable, si es un cuadro grande, que la persona que esté cableando la puerta sea distinta a la persona que esté cableando el fondo del cuadro. Entonces, para poder unirlo con facilidad, se hace que se corresponda cada cable que viene de la puerta con una única borna de la parte de abajo del cuadro. De esa manera, los que montan tendrán un esquema de la numeración de bornas con el cable que se corresponde y será unir una borna a un cable. ¿Vale? Lo mismo sucede si yo el cuadro lo voy a instalar en una planta industrial donde tengo sensores que ya están distribuidos por la planta. El que está haciendo la instalación en la planta me va a dejar preparado un cable con su puntera para cada una de las bornas del cuadro que yo voy a traer. Él no va a saber, porque a lo mejor no tiene los planos del cuadro, si tiene que poner una puntera doble porque hay 2 cables. Entonces lo fácil es dejar un único cable para una única borna, esa es la razón. Para poder ensamblar luego todo de manera sencilla. Puerta, instalación y fondo de cuadro sin problema. ¿Vale? Recordar, parte de abajo de las bornas, un cable, en el resto puedo meter hasta 2. 3 no se puede meter en ninguno. Lo máximo 2. Porque es la capacidad que tienen para entrar cables los bornes normalmente. Hay veces que 3 me entran y si son muy finos me pueden entrar 4. Pero no hay necesidad. No recuerdo, creo que no, ¿eh? Creo que no. No. Están todas pensadas para que, a base de hacer puentes, con 2 conexiones puedo resolver todas las conexiones que tenemos en todos los esquemas. Bueno, previamente a esto, lógicamente, lo que decíamos el otro día, ¿no? Aquí en el cableado, pues empezaré por la borna L. La primera conexión que hago sube hasta el 1, ¿vale? La marco en el esquema. La siguiente sería la que os acabo de hacer. Luego seguiría por aquí. Esta ya la tendría hecha. Esta ya la tenemos hecha. Seguiríamos por la izquierda la conexión entre el 1,4 del pulsador, la borna 2 y el A1, que sería venir por aquí a la borna 2 y de ahí me iría a la 1, que es este borne de aquí. ¿Vale? Si hacemos el A1 es ese de ahí. Yo lo he dibujado separado, pero va a entrar por encima de la conexión del 1,1, en la misma línea. ¿Vale? Pero bueno, para poder verlo ahora lo he dibujado separado. Con lo cual ya tendría la conexión, toda esta rama de aquí. Luego, ¿por dónde seguiría? Seguiría por el 2,2 del K1A, por esta conexión de aquí. ¿Vale? ¿Dónde tengo el 2,2? El 2,2 lo tengo aquí arriba.
¿Vale? De aquí tendría que sacar un cable. Desde este borne sacaría un cable que me iría a la borna 3. Pues nada, la borna 3 iría conectada con el 2.2 del K1A. Y de la borna 3 me iría a la lámpara, ¿no? Que la tendría por ahí arriba. Ese de ahí, por ejemplo. ¿Vale? Que fue lo que vimos el otro día con el circuito que era solo una lámpara más sencillo. Venga, vivas hasta aquí. Por ahí, el lateral de mi derecha. Charláis mucho, pero si lo sabéis o no, tengo mis dudas. Y sigue. Empezamos siempre en orden. Yo ahora me salté el primer potencial para enseñaros ese que era más complicado. Pero tenéis que empezar siempre por la borna L y N, las de entrada. Empezarías por aquí arriba siempre. ¿Vale? Por la parte de arriba, la conexión que va entre la borna L y el 1 del F1. Esta primera conexión es la que hago en primer lugar siempre. Sigo luego hacia abajo, sigo por el 2. Y hago toda esta conexión que habíamos marcado en amarillo. Luego sigo por la izquierda, ¿no? Del 1.4, la salida del pulsador a la borna 2 y la borna 2 a la 1. Y luego ya pasaría a la rama que hay a la derecha. Lo que altera el orden que os había dicho es que el potencial, la unión que está todo directamente con conductor, la tengo que hacer de una vez o la tengo que completar antes de pasar a otra parte del circuito, para no dejármela a medio hacer. Si la dejo a medio hacer hay un riesgo, que mañana llego a montar el tablero y no me acuerdo de lo que tenía montado y la puedo liar, me voy a dejar un conductor sin poner seguro. Entonces, para evitar eso, los potenciales suelen ir de una vez. Vale, así no os dejáis nada y os va a funcionar perfecto. Un comentario sobre los bornes. ¿Cómo metemos el cable en el borne? Va a haber una diferencia con el trabajo que hacéis, por ejemplo, en viviendas. Por la general, ¿eh? Bueno, los bornes que nosotros tenemos aquí, el borne me refiero al hueco donde metéis el cable, donde lo atornilláis. Tenemos de dos tipos. Tenemos unos que dentro son cuadrados, ¿vale? Que son algo como esto. Vale, y que a medida que yo voy atornillando, esto se estrecha, ¿no? Es una parte que sube y hay una pletina que sube y me va cortando la distancia hasta que queda pillado el cable. Ese es un tipo de borne. En esos bornes que son cuadrados, que los tenemos en algunas de las bases de relé, si tengo que meter dos cables, los meto separados. Los retuerzo cada uno por separado y los meto juntos, pero sin retorcerlos entre ellos. ¿Vale? La razón es porque queda mucho mejor. Si yo retuerzo los dos cables juntos, a la hora de apretar esa conexión va a tender a echar el cobre un poco para afuera. Y se va a ver cobre siempre. Entonces, para evitar que se vea, meto los dos, juntos los dos cables, en ese cuadradito que me queda de hueco, retorcidos individualmente por separado, y os va a quedar perfecto de esa manera. Uno al lado del otro. ¿Vale? Ese es un caso. Otro caso que tenemos un tornillo en medio, ¿vale? Y aquí lo que tengo es una pletina. Tengo una pletina que suele ser curvada, suele ser algo así, ¿vale? A medida que voy apretando, la pletina se va cerrando, el tornillo hace que se mueva y me pille los cables, ¿no? Queden atrapados los dos cables. Los cables irían por aquí.
Quedaría uno por un lado del tornillo y otro por otro lado del tornillo. Quedarían los dos atrapados ahí. En ese caso también por separado. Retuerzo uno por un lado, retuerzo otro por el otro y meto uno por cada lado del tornillo. Eso nos va a pasar en los pulsadores. Los pulsadores tienen ese tipo de agarre para el cable. Nos va a pasar también en los contactores cuando los veamos más adelante. ¿Vale? Y luego, solamente en el caso de que tengamos un borne que sea circular, como ocurre en viviendas, una regleta, por ejemplo, de viviendas, si la miráis, lo que tiene que es un casquillo cilíndrico, ¿no? De latón. Cuando el casquillo es cilíndrico, ahí sí que pongo los dos cables juntos, los abro, los retuerzo juntos y los meto ya retorcidos. Porque en ese caso sí que la conexión va a quedar mucho mejor. En cualquier otro caso, si la conexión es cuadrada o es con una pletina y un tornillo, en ese caso separados. En viviendas, en las regletas, tenéis que meterlos y retorcerlos juntos. ¿Vale? Hacedme caso en esto porque la diferencia de acabado, de circuito, haciéndolo bien a no haciéndolo bien es abismal. Habíamos quedado el otro día que no se podía ver cobre en las conexiones. Eso es muy importante. ¿Vale? Bueno, mañana cuando lleguemos aquí, vamos a coger los tableros, los que ya lo tenemos asignado, ¿vale? Y nos vamos a poner con esa ficha con el montaje A, con el primero, con el más sencillo. Los que todavía no tengáis tablero asignado, me lo decís y yo os asigno mañana un tablero, ¿vale? Y empezamos a trabajar. Vais a ir montando los tableros. Cuando tengáis uno que funcione, levantáis la mano, voy, os lo miro, me lo enseñáis y pasamos al siguiente. ¿Vale? Mañana lo vemos, porque algunos ya cogieron, igual no se corresponde. Más dudas, no os mováis todavía. Tranquilidad. Para dejarla. ¿La dejaste aquí copia alguien? En casa. Pues en casa. Más cosas. Sentaros todos un momento y escuchad. Sentaros un momento y escuchad porque la vida del compañero probablemente la tengáis vosotros también. Diego, por favor. Dime. Sí. El protector. O tiene que tener el tornillo puesto. Es que no lo Tiene sé. que tener el tornillo puesto. ¿Y cómo lo pongo entonces? Tienes que sacarlo, lo enrollas en una arandela alrededor del tornillo y luego lo aprietas. Ah, es que esa duda era la que tenía. Vale. ¿Quién de aquí? Mañana lo hacemos. Gracias. Sentaros todos que tengo que haceros una pregunta. Sentaros todos un momento, con calma, hombre, no tengáis prisa. ¿Quién no ha hecho todavía el enchufe? Levantad la mano, por favor. 1, 2, 3. Vale, lo primero mañana a ponerse os doy yo cable y construís la manguera para alimentar. No habéis hecho tampoco entonces los terminales vosotros. Bueno, mañana los hacemos también. Vale. Al patio. Vas a estar mejor aquí que en casa, Diego. Y lo sabes. Vas a estar mejor aquí. Ahora cuando pite, de la que salís.